Buenas noches, les damos la bienvenida a todos los espectadores de la 8 Bierzo en este fin de semana a una nueva entrega del espacio Última Hora. Tema para el análisis abordado desde distintos puntos de vista y hoy con el programa dedicado al sector vitivinícola. Creemos que la ocasión lo merece después de que Bierzo 2020 en la jornada de ayer haya alcanzado un excelente tercero consecutivo para una añada de la denominación de origen Bierzo. Presidenta del Consejo Regulador de la DEO Bierzo, Misericordia Bello, bienvenida a Última Hora. Bien, muchas gracias, bien hallados. Y también le damos la bienvenida a Agustín Alonso, director técnico de la DEO Ribera de Duero. Agustín, bienvenido. Hola, buenas noches. La mejor de las noticias la recibíamos ayer. Sí. ¿Qué supone, Presidenta, luego Agustín, conseguir en una calificación de la añada una nota como el excelente? Pues un excelente siempre da el respaldo de que hay, lo que nos da el respaldo de que tenemos un buen vino, de que tenemos un territorio que nos ofrece muchos excelentes y que tenemos también técnicos que saben elaborar muy bien nuestras uvas. Pero sobre todo lo que respalda es a la hora de la venta, cuando los profesionales miran las calificaciones de las añadas, que aunque parezca mentira se miran y se encuentran que hay excelentes. Nosotros también lo que tratamos de hacer es de que se cate de forma muy aséptica para dar credibilidad a estas calificaciones, y cada año pues invitamos a catadores muy expertos de todo el territorio nacional. Agustín ha sido uno de sus catadores. Agustín. Sí, en efecto. A ver, yo lo que creo es que la calificación técnica de la cosecha lo que expresa realmente es cómo ha sido la añada, y la añada ha sido muy buena. Pero los que llevamos demasiado tiempo viniendo por el Bierzo, demasiado no te lo tomes como tal, Mise, pero los que llevamos mucho tiempo viniendo por el Bierzo, lo que me gusta es el haber notado la evolución y la identidad que va tomando Bierzo. Y eso es lo que realmente para mí la convierte en excelente, en que está encontrando su alma, está encontrando su ser. Y eso realmente es lo maravilloso. Y para el que desconoce vuestro mundo, un excelente de este 2020, Agustín, tú, no sé, ¿es distinto el vino al excelente de 2018? Sí, es distinto, y ambos probablemente sean excelentes. Y lo bueno que tienen zonas límite, como puede ser el Bierzo, por ejemplo, es que la expresión te permite jugar tanto con la variedad como con la añada. Entonces, cada añada tiene su diferente expresión, y al final el lograr la excelencia en añadas muy diferentes, como la 19 y la 20, por ejemplo, pues converge en que se están haciendo las cosas con la cabeza en el Bierzo, y eso es maravilloso. Presidenta. Pues sí, yo opino lo mismo, porque además mejor que Agustín no lo explica nadie, y tengo que decir que esto dicho por Agustín me halaga un poco, porque tengo que decir que es uno de los catadores más críticos que invitamos en esta denominación bueno, de origen. soy de León, ¿qué le vamos a hacer? Es muy crítico. Y hoy, después de la añada, después de la cata, cuando le he preguntado y me ha dicho las puntuaciones que había puesto, si Agustín ha puesto esas calificaciones, entiendo que vamos a tener un excelente. Sacamos 5-1, ¿no? Como España. Sí. ¿Cómo se hace una selección para un comité de cata para una acción de estas características? Me imagino importantísima dentro de cualquier denominación de origen, la calificación de la añada. ¿Cómo? Yo, desde que estoy en esta denominación de origen, lo que he procurado es invitar a gente muy experta, que tenga mucho criterio, que entienda lo que acaba de explicar Agustín, que es importantísimo, que añadas diferentes pueden ser excelentes, y que entienda eso, y que entienda el recorrido y el futuro que tiene un vino. Y si un catador no lo entiende eso, no puede calificar objetivamente el vino. Entonces tenemos que buscar gente muy experimentada, muy experta, que sepamos que esto es real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando hay una convocatoria, Agustín, para participar en una calificación de la añada, ¿cómo lo recibe UNE? A ver, has venido a la DEO Bierzo, ¿has participado en otros actos de estas características en otras denominaciones? Pues mira, esta semana en la mía misma, en Ribera del Duero, hace 2 semanas en la de Tierra de León, en la de León, perdón, que ahora se llama DEO León, y en muchas más. Pero vamos a ver, al final siempre, quiero decir, los consejos reguladores, aunque parezca mentira, siempre estamos hasta arriba de trabajo, y lo que quieres es ir por ayudar, pero muchas veces no sabes casi hasta última hora si vas a poder ir. Pero lo que quieres es, yo, por lo menos desde mi punto de vista, es
ser una voz ni más informada ni menos informada que la de los demás, pero intentar aportar y poner tu granito de arena e intentar ayudar en la guía. Yo creo que es muy importante en una denominación de origen, que las denominaciones de origen son excesivamente endogámicas. Y el tener puntos de vista externos que te digan un poco por dónde vas y cómo lo vas haciendo, siempre es algo muy enriquecedor. O sea, la retroalimentación que te da el preguntar a la gente de fuera, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo ha sido la añada? ¿Por dónde crees que estamos yendo? ¿Cómo ves nuestra trayectoria? Me parece algo que es súper enriquecedor. Entiendo, Presidenta, que aparte de Agustín, a los demás catadores, la Presidenta les habrá preguntado por sus puntuaciones. ¿Ha habido uniformidad? En la medida que esto se puede hacer público, que igual desconozco si... Bastante. Yo, por ejemplo, he notado diferencia en los técnicos, las puntuaciones de los técnicos de los que no son técnicos. Sí. ¿Eso qué significa? Eso sí, para los espectadores de la 8 Bierzo. Hay gente que son técnicos, como el caso de Agustín, y hay gente que es del mundo del vino, del sector del vino, pero que es de... ¿cómo decirlo? Pues de sommeliers, que no son técnicos, que no elaboran, es decir, son diferentes, ¿no? También son expertos, pero con puntos de vista bien diferentes. A mí, cuando la puntuación de los técnicos es alta, me tranquiliza mucho. ¿Sí? Suelen ser diferentes las puntuaciones, no son más interesantes unas que otras, son puntos de vista diferentes que a mí personalmente me interesan los dos, porque enriquece al final la cata, ¿no? Pero hay esos movimientos y, bueno, pues son de interés y por ahí a veces adivina uno por dónde va a ir la calificación. A mí me interesa muchísimo la opinión de los que no son técnicos cuando el producto está acabado, porque al final es la sensación del consumidor, del que lo vende, los consumidores, es el producto acabado y creo que es esto, y me parece genial. El problema en las calificaciones técnicas de cosecha es que el producto siempre está en curso. Cuando el producto está en curso, los técnicos tendemos a catar pensando en el futuro del producto y los que no son técnicos tienden a catar valorando lo que tienen delante. Y claro, por eso dice Misericordia que es mucho mejor la opinión de los técnicos, que le tranquiliza cuando la de los técnicos es buena, y es porque estamos justamente oteando por dónde van en los vinos. Y eso me parece que es razonable. Aparte, creo que en este tipo de calificaciones siempre tienen que converger tanto la opinión del consumidor como la opinión de los técnicos. Pero la de los técnicos sí que es cierto que justamente en este momento, que lo que estás viendo son los mimbres que tienes para acabar haciendo los vinos, es más interesante. ¿Y puntúa más un técnico o menos? ¿O puntúa más uno que no es técnico, un sommelier? ¿Cómo? No, normalmente puntúan menos los técnicos. Sí. Es lo que me imaginaba yo por... Claro, puntúan menos. A mí me interesa mucho su puntuación porque nosotros estamos catando la cosecha del 2020. Y como dice Agustín, ver la proyección de un vino probablemente la ve mejor un técnico. Y a mí me interesa mucho sus puntuaciones porque eso me dice que la proyección de los vinos es muy interesante, van a ser grandes vinos. Y ese punto de vista es para nosotros de mucho interés. Bueno, la lectura de este excelente correo a cargo de Isabel Mijares, que bueno, la Presidenta tenía muchas ganas de contar con ella en la comarca del Bierzo, ¿no? Bueno, es una referencia. Es una referencia, es una mujer que conozco hace muchísimos años, con la que tengo muy estrecha relación y ella cuenta conmigo también para muchísimas cosas. Y bueno, pues es una señora, es una técnica muy experimentada, con muchos años de oficio y además es una divulgadora enorme. Y además a mí me hace mucha ilusión porque yo la he oído en muchísimas entrevistas, he leído entrevistas suyas y como ella empezó su carrera profesional en el Bierzo y siempre lo dice, habla mucho del Bierzo y además habla de los últimos tiempos del Bierzo y de la proyección que ha cogido en los últimos años el Bierzo, lo cual me atañe a mí directamente. Entonces, verdaderamente es una persona a la que aprecio mucho. Isabel es fundamentalmente un icono, pero un icono con una sabiduría y una retroalimentación, un feedback detrás de saber hacer las cosas y haberlas hecho en 1000 sitios, que es maravilloso sentarte y oírla, simplemente. O sea, tú te sientas, la oyes y unas cosas las dirá de una forma detrás de otra porque ella es como muy poética, pero siempre aprendes. Y eso es, pues, siempre enriquece, es una maravilla. Enóloga, química y escritora, y escritora del vino. Sí, así es. ¿Es muy crítica? ¿Da mucha caña? Pues a veces, sí, pero eso no es malo, ¿eh? Yo creo que eso lo que hace es espabilar un poco, ¿no?
poner a la gente retos más importantes. Y bueno, la crítica nunca tiene por qué ser mala, la crítica puede ser constructiva y tiene que ser constructiva. Y creo que la crítica que viene de su parte suele serlo. Sí, lo cierto es que Isabel es, como a mí personalmente, estoy a gusto personal, me gusta la gente, es muy directa. Si te tiene que decir algo, te lo dice. Entonces, cuando Isabel está a gusto, pues lo que decía un poco Misericordia de los técnicos en la cata, cuando ella está a gusto dice, la cosa va bien seguro, porque si no te va a sacar la puntilla, seguro también. Entonces, a mí ese tipo de gente, francamente, creo que enriquece, porque además cuando notas que lo hacen por ayudar, que es como lo hace Isabel, dices, pues bienvenido sea siempre. ¿Se marchó con buenas sensaciones, Presidenta? Bueno, se marcha con muy buena sensación y me ha enviado un mensaje cariñosísimo ahora diciendo cómo se va y dispuesta a volver siempre que la llamemos. Y es una persona muy colaboradora que le agradezco mucho que haya venido porque es una persona que tiene una edad y bueno, hoy lo he dicho en la comida, ha venido ayer 5 horas de autobús y se vuelve hoy 5 horas de autobús solamente para leer la calificación de la añada, con lo cual estoy muy, muy agradecida. Y que lea la calificación de la añada alguien del sector, no sé, yo creo que, aunque a veces utilizáis de otros mundos, de la política, etcétera, pero no sé, que sea alguien del sector, no sé, a mí me parece que es como si cobrara más importancia. No sé, para... Pero Isabel, yo creo que es justo, debido a su edad también, pero a su trayectoria, es justo reconocerle que no es alguien del sector, es un icono del sector. Y eso es importantísimo. Ahora que se habla tanto de feminismo y de estas historias y tal, Isabel sí que lo tuvo difícil con esos temas cuando empezó siendo la primera enólogo del país, viniendo a estudiarlo en Francia en los años 70, y además aquí en Bierzo. Eso es romper techos de cristal. Eso sí lo es. En un mundo completamente masculino. Sí. En aquel momento, sí. A día de hoy, gracias a Dios, no. No, y que es una triunfadora, ha triunfado en un mundo muy masculino y que además ha tenido reconocimiento a lo largo de toda su carrera y además es conocida en todas las áreas de producción de vino del mundo, no de España. Es una señora muy conocida. Entonces yo creo que las barreras que ha roto es un lujo, sí. Es un lujo. De la marinera, entonces, el broche final a este acto de calificación de la cosecha de 2020. Además, una calificación pues especial, porque en esta cosecha del 2020 fue la primera vendimia donde se incorporaron municipios con esa reforma o renovación del pliego del Consejo, donde han entrado nuevas variedades. No sé, era una conjunción de factores, había, no sé, si más responsabilidad por estas nuevas incorporaciones y por estos cambios que se han hecho, ¿no, Presidenta? Pues hombre, había mucha expectación y mucha ilusión, porque en efecto hemos estrenado en la última cosecha, en la cosecha que se cató ayer, se ha estrenado el nuevo pliego de condiciones y hay ha habido dos vinos nuevos acogidos a este nuevo reglamento. Uno ha sido el merenzao y otro ha sido el clarete. Y me gustaría, porque estaría mal que lo dijera yo, que hablara de esos dos vinos, el técnico que tenemos aquí. Agustín. A ver, la variedad merenzao creo que es una variedad interesante, pero que todavía hay que desarrollarla. En el Bierzo siempre se elaboró conjuntamente, tanto en rosados como en tintos, con lo cual hay que estudiarla y enfocarla. La propia mencía ha costado muchos años que el Bierzo vaya buscando su identidad. Desde hace unos cuantos años, yo creo, fíjate, ahí sí que coincido, desde que hay mujeres en el Consejo, tantas mujeres, está logrando tener identidad realmente propia. Y eso es maravilloso. La merenzao creo que tiene que seguir ese recorrido y le costará tiempo. En cambio, el clarete que hemos probado, por ejemplo, que es también nueva incorporación en el pliego, es como volver a los orígenes del Bierzo y volver a la tradición. Y ese está más que estudiado. Y he hablado con todo el comité de cata, claro, vamos 20 y pico, y he hablado con todos, yo creo. Y la gente estaba entusiasmada con el clarete. Y Isabel Mijares, por ejemplo, estaba entusiasmadísima con el clarete. A mí me ha parecido también un vino que lo he puntuado muy por encima de lo que puntuaría yo normalmente, que ya he dicho Mise, que soy muy crítico, muy por encima, y es verdad, muy por encima de lo que normalmente puntuaría yo un clarete. Y me gusta esa... ¿Sabes lo que pasa? Es como que has ido evolucionando en la técnica
y de repente las denominaciones de origen como que intentan, a nosotros nos ha pasado también, intentan volver a la tradición, pero apoyados en la técnica. Y entonces lo que es la tradición sufre una potenciación bestial y es una maravilla ver eso. O sea, simplemente ver eso es una gozada. Me encanta lo que estás diciendo, perdona, Mise, porque estás hablando del clarete y uno de niño entrar acompañado por su familia y tener la voz de pedir ese clarete es como si uno se retrotrayera y entonces se ve que... Y volvieras al origen, ¿verdad? Y volvieras al origen, es exactamente... Justamente eso. Yo con respecto a las otras dos variedades que hemos admitido quería hacer una aclaración también. Si se han acogido y nos las han admitido en el pliego de condiciones es porque previamente sí se han estudiado y, aunque les falta mucho recorrido, pero lo que está claro es que tienen un potencial enológico de interés porque de lo contrario no se hubieran admitido. Y yo creo que ahora pues el recorrido que explicaba muy bien Agustín, que ha tenido la mencía, lo van a tener estas variedades seguro. Yo creo que, fíjate, que sí, que las hemos estudiado o las han estudiado en la estación enológica, en Itafil, etcétera, etcétera, vosotros también, pero el tema no es ese. El tema es que nuestros tatarabuelos ya lo decidieron, sin técnica y sin nada, y las fueron seleccionando. Y aprovechar eso te hace único en el mundo. Y a mí eso me parece maravilloso. Ahora lo que queda es cuadrar cómo lo hacemos, pero ya es el paso final. Todo lo demás está desarrollado por nuestra gente de atrás, que se le ocurrió mucho. Entonces, todo eso para llegar a este punto en el cual, y estoy seguro, acabarán haciendo con ellas tanto o más que como con la mencía, y acabarán teniendo una diferenciación maravillosa que os hará nuevamente únicos en el mundo. Y eso es una gozada, es que eso es una gozada. Esa ha sido un poco la idea, tratar de enriquecer nuestra denominación de origen con esas variedades, que no se pierdan esas variedades. Claro. Y no solamente por romanticismo, sino porque realmente enriquece nuestra oferta muchísimo. Y por las condiciones. Yo ponía, mira, nosotros estamos también intentando recuperar o mantener las variedades de nuestros viñedos centenarios, etcétera, etcétera, y decía la gente, es que, a ver, tenéis ahí variedades que es que son un poco no sé qué, no sé cuál. Digo, vamos a ver, acabamos de pasar por la COVID. La COVID, a lo mejor resulta que tienes algo parecido en la vid y las que se salvan son esas, y las que te salvan el futuro de la denominación de origen son esas, o las que te pueden enriquecer con el cambio climático son esas, o con lo que pueda venir son esas. El tener esa variabilidad genética y ese potencial genético histórico te hace único en el mundo, a vosotros, a nosotros y a todos los que tenemos viñedos viejos. Entonces, el intentar estudiar, sobre todo en primer lugar, y luego aprovechar esas vías, a mí me parece que es no solo necesario, es que es imprescindible y hay que tenerlo siempre en pantalla, el poder hacerlo. Y en ese camino de recuperación que ha iniciado este Consejo Regulador que presides, ¿hay más cosas para recuperar, Presidenta? Había alguna variedad minoritaria más, pero no valía la pena. En el noroeste y en el oeste de España y Portugal hay muchísimas, ellos sí las han conservado muy bien, pero por cantidad y por interés parece ser que no. Yo creo que nos hemos decantado por aquello que verdaderamente puede tener futuro. Yo creo que el problema no es que no haya, o sea, que en el Bierzo tenéis una variabilidad maravillosa y bestial. Todas las zonas que colindantes con Portugal, todas las que no están muy lejos de Portugal, lo de mantener las castas y mezclados los viñedos viejos, etcétera, etcétera, es una maravilla lo que te encuentras en las viñas. El tema está en que cuando tú diversificas demasiado, no centras el tiro. Entonces ellos lo que han hecho ha sido intentar centrar el tiro. Y cuando centras el tiro realmente es cuando acabas evolucionándolo y acertándolo. Porque tú imagínate que estuvieran con 15 variedades jugando, como les va a tocar jugar, entre comillas, yo digo lo de jugar, con la Merensao. Imagínate que estuvieran con 15. Pues al final el mensaje que sale de eso es muy difuso y muy complejo. En cambio, si conseguimos que la Merensao sea maravillosa, por ponerte un ejemplo, si conseguimos que eso sea maravilloso, bueno, cuando tengamos esa pantalla pasada, intentamos, a lo mejor, si nos interesa, con algunas otras. Pero lo importante yo entiendo que es centrarse, o sea, solo con la mencía, que es no sé, la mencía y el agodello son la sangre en las venas de la denominación de origen Bierzo. Solo con el enfoque que se les ha ido dando durante los años, ha sido un proceso de años,
y ahora sí tienen identidad mucho más propia que antes. Antes la tenían, sobre todo la Mencía, pero ahora tienen identidad mucho más propia que antes. El dividirlo en demasiadas variedades, desmultiplicarlo demasiado es muy complejo. Entonces yo creo que es un acierto la forma en la que lo han enfocado. Hablaba de la COVID, hablaba del cambio climático. ¿Cuánto preocupa en las denominaciones el cambio climático? A ver, el cambio climático es una cosa que en realidad es, y lo voy a decir, es un poco raro, es más mediática que otra cosa a día de hoy en zonas de altura como las nuestras. Es decir, no nos está afectando demasiado de momento. Por otra parte, habrá que ver cómo nos afecta y qué medidas podemos tomar. Yo creo que el cambio climático lo que va a acelerar en zonas como Castilla y León en general es el hacernos más mediterráneos. Castilla y León es una zona de vinos continentales y atlánticos. Atlánticos muy poquitos, pero sobre todo continentales. Y aquí en Bierzo es atlántico. Es una de las poquísimas zonas de vinos tintos productoras en el mundo, en España, perdón, de vinos atlánticos. Y eso es una diferenciación bestial. Creo que le afectará muy poquito de momento en los próximos 50 años como mínimo. Y espero que eso se controle y que vaya hacia atrás. Lo del cambio climático es algo que a mí se me escapa de las manos. Hay muchos científicos que dicen que vamos hacia un calentamiento global, hay otros que están diciendo que vamos hacia un enfriamiento global, y yo francamente no soy nadie para decidir entre ellos hacia dónde estamos yendo, porque yo no lo sé. Me hace mucha gracia cuando oigo a periodistas exacerbados hablando del cambio climático, y yo digo, a ver, yo soy ingeniero, soy de este ramo y tal, y yo no soy capaz de saber, después de leerme las cosas, hacia dónde vamos. Y aquí está este señor o esta señora diciendo, tenemos un cambio climático de narices y no sé qué. A ver, bueno, pues tú sabrás en lo que te basas, pero yo no lo tengo tan claro. Me parece de todas formas que el cambio climático en zonas como Bierzo lo que puede producir realmente es una mayor diferenciación todavía en el plazo medio. Si eso fuera así, en el plazo largo todos nos vemos afectados, pero en el plazo medio creo que podría producir una mayor diferenciación. Porque España, más o menos del Duero hacia arriba, el Duero Ebro hacia arriba, hay una línea en viticultura que se llama la línea de Wagner, que divide los viñedos mediterráneos de los viñedos atlánticos y continentales. Y nosotros estamos a día de hoy por arriba. Puede que la línea se suba con el cambio climático y al final los que se van a quedar fuera y van a ser atlánticos va a ser exclusivamente Bierzo y Galicia. Se acabó. Entonces, si el cambio climático avanza, nos vamos hacia eso. Si no avanza, nos quedaremos más o menos como está. A día de hoy Castilla y León es tan diferente de muchos otros sitios, fundamentalmente ya no por su latitud en función de su altitud. Tenemos en Ribera del Duero, por ejemplo, tenemos una altitud media de 830 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la latitud de Roma, pero tenemos 700 metros más que Roma. Entonces eso nos cambia todo, nos hace en realidad como clima de montaña, y eso con el cambio climático juega mucho. La reflexión de Agustín deja Misericordia más tranquila a la presidenta. Me deja muy tranquila. Yo le veo un inconveniente a esto, Agustín, y es que si eso ocurre no vamos a poder suministrar el vino que se nos va a demandar. Bueno, yo no lo veo tan inconveniente, lo único que tendréis que hacer más vino joven. No, pero lo veo un inconveniente por una razón, porque no tenemos superficie para plantar tanto. El problema del Bierzo es que es esta olla tectónica con las limitaciones que tiene de territorio. Yo es que entiendo que me pasa un poco, mira, estuve envuelto en proyectos en conjunción con el aceite y con otros productos. Y me acuerdo que yo les preguntaba a la gente del aceite, eran de Baena, y le decía, pero vamos a ver, ¿qué características tenéis? Y me decía, bueno, pues tenemos olivos y tal. Digo, no, o sea, variedades, dice, lo tenemos todo mezclado. Digo, bien. Dice, digo, pero tenéis así como esto que está de marketing, arbequina, no sé qué, tal. Y decían, no, tenemos más de 100 variedades todas mezcladas. Digo, ¿qué edad media tenéis en los viñedos, en los olivares? Y me decían, 300, 400 años. Digo, ¿y no se os ocurre que eso es vendible de verdad y es único en el mundo? Estáis vendiendo el aceite increíblemente barato que lo produzcan otros. Me parece que el Bierzo debería de ir poco a poco, como todas las zonas que producen no en exceso, debería de ir poco a poco
volcando hacia productos de mayor valor añadido, y creo que se irá haciendo, y cada vez se está haciendo más, es en el camino y creo que se irá haciendo, y esa es la vía. Entonces al final lo de la demanda que decía Misericordia acaba en que, mira, el vino llega hasta donde llega y el precio se incrementa, y eso genera riqueza al productor y a la zona, a la comarca. Y eso es lo que al final hace. Hay que tener en cuenta. A mí cuando me preguntan lo de, ¿a ti qué te parece de las bodegas y tal? ¿Que te gusta el mundillo? Y tal? Digo, no. Digo, a mí lo que me gusta es que cuando paso por un pueblo pequeño de Ribera del Duero, veo a los niños cruzar hacia el colegio, porque todavía tienen escuela, eso sigue vivo, y los pueblos siguen con vida. Y aquí se genera valor económico y la gente puede vivir en su pueblo de toda la vida. Y a mí eso me parece mucho más maravilloso que los buenos o malos que estén los vinos y de las grandes que tengamos las bodegas y no sé qué. No, a mí me gusta justamente eso, que el viñedo es un cultivo permanente que genera estabilidad en el territorio y que genera que la gente se pueda quedar viviendo allí. Eso es una maravilla. ¿Estamos en ese camino? Fija población, desde luego, es un cultivo que fija población y así es. Ese es un futuro, ya esa es una perspectiva que veo ahí en el horizonte y no sé qué va a pasar. Pero bueno, estamos en ese camino, en ese camino de hacer las cosas de esa manera. Pero si se incrementa el precio del vino, no sé, tendríamos... Espero que se incremente el precio del vino y estamos trabajando para eso, ¿eh? El precio que tiene que tener el vino no es el que tiene ahora mismo en casi ningún sitio. Lo que hay detrás de una botella de vino no lo conoce el consumidor, porque lamentablemente en este país que tenemos tanto viñedo tenemos poca cultura de vino en general. Entonces, lo que hay detrás de una botella de vino es... yo creo que tendríamos que aprender a transmitirlo. Hay mucha exposición, mucho trabajo, mucha inversión, es decir, que si luego ponemos lo que nos cuesta producir una botella de vino y por lo que se vende una botella de vino, vamos a ver que tenemos todavía que subir muchísimo el precio del vino y, por ende, el precio de las uvas. Y a mí siempre, y yo creo que lo hemos hablado en alguna entrevista, a mí la cadena de valor me interesa muchísimo. Tiene que ganar dinero el viticultor y tiene que ganar dinero todo el que hay por el medio. Entonces, la única manera que existe para que esto se pueda producir es subir la venta de la botella del vino, porque lo vale, no por capricho, porque realmente tiene que subir para que podamos tener una profesión digna y, sobre todo, a mí una cosa que me ha preocupado muchísimo siempre es el viticultor. El viticultor tiene que cobrar un precio digno por su producto. Agustín. Opino, vamos, no le quito una coma a Misericordia. Cuando te mueves, y a Misericordia a mí nos toca mucho, bueno, nos tocaba antes de la COVID, cuando te mueves mucho por el extranjero y te das cuenta de la percepción de los vinos que tienen el extranjero y los precios que tienen, te das cuenta del lujo que tenemos en España. Y te das cuenta de que, justamente lo que dice Misericordia, al final nos estamos yendo un poco en el mundo del vino en muchas ocasiones a lo que lleva muchas décadas pasando en el mundo del cereal, que es la hipótesis del beneficio nulo, se llama, que es que al final el agricultor tiene sus tierras y cobra un sueldo, básicamente. No, el agricultor es un empresario, y ese empresario genera una cadena de valor, como ha dicho Misericordia, y tiene que repartir hacia todos los lados. Y eso es lo que al final acaba fijando población y es lo que acaba generando riqueza en la zona. Y solamente hay que imaginarse, si el Bierzo tuviera el éxito que probablemente se merece y probablemente debería de tener, y si avanza en esa vía, esto podría ser Champagne o Borgoña. En Champagne o en Borgoña, la gente, aparte de vivir en sus pueblos, incluso de 50 habitantes, tiene unos ingresos muy altos, la gente vive muy bien y eso genera riqueza no solo en el sector del vino, sino en todos los sectores. Y esa es la idea debería ser esa. Necesitamos esa generación de riqueza, llevamos un buen rato hablando de vino aquí en el espacio Última Hora, todavía nos quedan unos minutos, los agotamos después de la publicidad. Estamos en Última Hora hablando del sector del vino, lo hacemos al día siguiente de esa calificación de excedente para la añada de 2020 de la denominación de origen Bierzo. Agustín Alonso, el director técnico de Ribera de Duero, quería preguntarle qué le parece ese plan de recuperación de viñedo viejo que ha implementado la DO Bierzo desde hace unos años y en la que está ahí enfrascada completamente a fuego. A mí me parece eso siempre, pero siempre,
dos cosas. Uno, el tener más herramientas, lo cual siempre es interesante. Y dos, el recuperar, porque al final no es investigar, al final es recuperar lo que hay y lo que ya se estableció. Cuando tú metes, imagínate que introdujeras ahora mismo en Bierzo la variedad Syrah, que es francesa y probablemente veríamos con clones australianos. Estás haciendo algo muy técnico. Cuando lo que haces es recuperar variedades de aquí, lo que estás haciendo es recuperar lo que hacían nuestros antepasados. Y eso tiene un valor, en mi opinión, totalmente diferente de lo otro. No te digo mejor o peor, pero me parece que es auténtico. Y como auténtico es único. Y como único es algo que no lo puedes encontrar en ningún otro sitio del mundo. Por ejemplo, en Ribera del Duero hemos incorporado los vinos blancos hace año y medio más o menos, o 2 años, ya ni me acuerdo, fundamentados en la variedad Albillo Mayor. Probablemente la variedad Albillo Mayor no sea la mejor variedad blanca del mundo, pero es única en el mundo y es nuestra. Y eso nos hace diferentes. Y eso no te lo pueden copiar, pero te lo pueden fusilar más que copiar, no sé si me explico. Y eso lo tenemos nosotros como nota de identidad, como seña de identidad propia. Pues en el Bierzo se está haciendo lo mismo, están teniendo sus señas de identidad propia. Esas señas de identidad va a costar desarrollarlas, porque antiguamente los vinos se hacían de otra forma, lo que se hacía era mezclar todo, meterlo en bodega, y ahora para darles identidad a cada una de las variedades y a cada cosa que se vaya haciendo, pues va a costar un recorrido. Pero ese recorrido, el final del recorrido estoy segurísimo de que va a merecer la pena. Y es evolucionarlo. Entonces al final yo creo que por esa vía me parece el mayor acierto que se puede tener. No copiar, sino ser original. No puede uno desistir de este proyecto dentro de la hoja de ruta, ocupará un lugar preferente. No, claro. ¿Verdad? Tenemos que seguir adelante en ese camino, no podemos desistir. Cuando has empezado una cosa tan complicada y has conseguido ponerla en el camino, no puedes desistir y quedarte a medias, tienes que terminar los proyectos y evolucionarlos y sacarlos adelante. ¿Sigue el interés por esa recuperación del viñedo viejo o sufre altos y bajos, Presidenta? Hay mucho interés por recuperar ese viñedo, a nosotros nos interesa mucho recuperarlo. ¿Y cuáles son los problemas que uno se puede encontrar en un proceso de estas características? Pues en este proceso te puedes encontrar que la viña esté mucho tiempo abandonada y sea irrecuperable, por ejemplo, pero nosotros tenemos mucho empeño en frenar el abandono. Aquí tenemos la población de viticultores, son gente mayor que está dejando la actividad porque se jubilan o en la mayoría de los casos porque se jubilan, y lo que tenemos que procurar es frenar el abandono del viñedo porque no tengan hijos o cambio generacional, quería decir. Gracias. Esto es lo que tenemos que procurar que no ocurra. Y entonces, bueno, pues tenemos las herramientas ahora mismo para recuperar ese viñedo, quedarnos con él a través del banco de tierras y que siga siendo activo y que siga siendo productivo. Pero hay señales alarmantes en ese cambio generacional que no se pueda producir en la denominación. No hay cambios alarmantes por una razón. Sí está habiendo poco cambio generacional probablemente, pero a través de este proyecto las bodegas se están quedando con esos viñedos, con lo cual no los estamos perdiendo, sobre todo en los viñedos que son de más interés y están en las zonas de más interés, como es lógico. Pero de todos modos, ahora mismo hay proyectos más lejos, en zonas que antes se trabajaba menos el viñedo, ya está habiendo proyectos pequeños de gente joven que están poniendo en marcha estos viñedos y sacando ya producto de ellos, están sacando uvas y haciendo unos vinos razonablemente buenos. Anteriormente hablábamos del cambio climático. Han sido semanas, Agustín, Misericordia, donde ha habido que estar la gente del campo muy pendiente del cielo, ¿no? Dice un bodeguero amigo mío de Ribera, que me hace mucha gracia, que su madre siempre le decía, él tiene muchas viñas, y su madre siempre le decía, tener en Burgos un negocio al aire libre no es buena idea. Pues en León tampoco. Entonces, al final... Las viñas son los que están todas al aire libre. Por eso lo dice. Entonces, el tema no es ese, el tema es, yo me acuerdo de discutir con mi abuelo en León, que si venían heladas o venía piedra o venía no sé qué, y esto ha sido toda la vida, te vas a la Edad Media y estaban igual. Entonces, al final eso no depende tanto del cambio climático, depende de las situaciones puntuales. El cambio climático se estudia mínimo a 50 años. Ya. Con lo cual, bueno, yo entiendo que a ver, al final todo radica un poco en...
no sé, el mundo del vino es un mundo muy particular, que además normalmente la gente que entra en él es, iba a decir abducida, vamos a decir absorbida por el mundo del vino, y es muy entusiasta y hace muchas cosas. El tema está en poder vivir de ello. El gran problema de las microexplotaciones que hay por buena parte de Castilla y León, en particular en el Bierzo, es que es complicado vivir de ellas si el valor añadido de la uva no es suficiente. Y por eso incidía yo tanto, como incidía Misericordia, en la cadena de valor, porque al final eso es lo que te acaba manteniendo. Quiero decir, tú puedes ser muy entusiasta, pero si no ganas dinero para vivir ni para comer, no puedes. No, olvídate. Las bodegas lo están sujetando, lo cual está muy bien, pero esto es un poco como los gobiernos sujetando una empresa de automoción que se está cayendo. Es irreal, no es cierto. O sea, quien lo tiene que sujetar es quien lo tiene que sujetar. Y quien lo tiene que sujetar es el viticultor con un cambio generacional. Y ese cambio generacional requiere que haya un valor añadido. Y ese valor añadido proviene de que toda la cadena se retroalimente y acabe donde tiene que acabar. Yo, francamente, estoy no sorprendido, porque conozco a la gente del Consejo Regulador del Bierzo más o menos bien, pero estoy muy encantado y como leonés diría que orgulloso de la dirección que están tomando. Me parece que están haciendo una apuesta, más que una apuesta forzada, una apuesta muy firme y muy segura desde hace ya años, y que se están empezando a ver las consecuencias de ella. Y creo que es la vía, y creo que en unos años van a ser, ya lo son, pero en unos años van a ser todavía más, una denominación de grandísimo prestigio, con identidad propia y a nivel internacional, pero vamos, sobradamente. Por eso es muy importante que, no sé, la fatalidad meteorológica pues nos respete durante un montón de años. La piedra en Ribera, en algún sitio, sí, hizo daño, ¿no? Hemos tenido pues afección en más de 1000 hectáreas. Lo que pasa es que Ribera, pero es que Ribera somos 23.000, 24.000 hectáreas. Sí, pero al final es un 3%. Sí. Bueno, sí. No, sí, claro, no es comparable con claro, nuestra, lo que pasa es que sí que es cierto superficie, que... pero bueno, es una superficie importante. Pero es cierto que mira, yo recuerdo cuando yo cultivaba viñas en la zona de Ribera, de haber tenido algún episodio de pedrisco y haber ido a verlo al día siguiente porque te cae en la tarde y noche, no te da tiempo, etcétera, etcétera, y no ves nada, y ir al día siguiente ver todavía las roderas llenas de piedra hecha hielo y ver todas las plantas destrozadas, y es que se te cae el alma a los pies y lloras directamente. Y esto pasa, y esto hay que asumirlo, y esto es así, y siempre ha sido así. Entonces, al final lo importante es seguir hacia adelante. Al año siguiente vuelves a tener uva si eres capaz de hacerlo bien. Y al final, esto es un ciclo, si es que la vida es un ciclo. Al final todo pasa, y lo importante es tener fe en el futuro. Entonces, al final, en el mundo del vino, en mi opinión, la apuesta nunca debe ser a corto plazo. Tienes que estudiar a medio plazo, y la apuesta debe ser a largo plazo, en todos los órdenes del mundo del vino, porque siempre es así. El mundo del vino no es el ladrillazo de la construcción del 2007 ni nada por el estilo. Son apuestas que hay que hacer a medio o largo plazo, con bases muy, muy firmes y muy sólidas. Y al final las bases sólidas no son el entusiasmo, las bases sólidas son la técnica y la realidad. Y tienes que estar muy asentado en la realidad. Bueno, y eso también forma parte de la realidad. Los agricultores en general y los viticultores en particular, que a veces sufren esto, son gente que convive con esta posibilidad. Es decir, llegan las primaveras y pueden llegar las tormentas. Y cuando llegan las tormentas uno no sabe dónde van a caer y de qué manera les van a hacer daño. Y esto ha sido así, como dice Agustín, desde el origen de los tiempos, desde que existe la agricultura. Con lo cual, bueno, lo que hay que hacer es lo que él ha dicho, pero sobre todo los agricultores están muy acostumbrados, se sufre, porque se sufre muchísimo, pero tienes que convivir con esa posibilidad. Y cuando te cae la piedra en primavera como ahora, se sufre mucho. Pero que cuando te cae, que a mí me ha pasado en septiembre, después de cuidar y mimar el viñedo durante todo el año, eso ya duele. Eso ya duele, que te mata, pero bueno, es así. O sea, no, hay que asumir las cosas en la vida, y las cosas que no dependen de ti, pues no dependen de ti. Exageramos, sois especialistas, los medios de comunicación, estos episodios. Bueno, yo creo que ahora los medios de comunicación exageráis un poco todo, Lo digo con cariño, pero exageráis un poco todo. Lo asumo y lo reconozco. A ver, ¿cómo te lo digo yo? He entrado por la puerta de la tele y me han dicho, qué pelazo. Digo, estáis exagerando. O sea, pero quiero de los dos sinceridad.
No, yo pienso que exageráis un poco, pero y que informáis y dramatizáis. A veces dramatizáis las noticias. Yo veo titulares muy dramáticos y bueno, pues la realidad, si eso lo veo un viticultor, pues no es para tanto. Yo he leído continuamente titulares que me han alarmado porque he estado fuera y he llamado y me dicen no. Entonces, bueno, un poquito sí, que dramatizáis y exageráis. A ver, yo creo que como en todos los órdenes del periodismo, hay periodistas que se informan preguntando a quién sabe y periodistas que, no voy a decir que van de oídas, pero casi, o preguntan donde no deben. Entonces, los que preguntan donde deben y se dejan aconsejar hacen unas informaciones muy serias, y quienes hablan de algo que desconocen por oídas, pues lo que nos pasa a todos cuando hablamos por oídas, que no das pie con bola. Entonces, cuando tú juntas eso con un titular, pues al final se sale de madre. Yo creo que las cosas normalmente, mira, ni tanto ni tan calvo, volviendo al tema, pero el tema al final está en, a ver, ¿es noticiable? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Debe ser importante? Sí. La diferencia está en, ¿lo voy a tratar con el rigor que debo o no lo voy a tratar con el rigor que debo? Yo creo que la diferencia está ahí. Yo dice que lo intento, Presidenta. Sí, yo estoy segura de que la casa lo intenta. No, y además iba a hacer esa puntualización antes porque Agustín lo ha dicho muy bien. Es verdad eso que ha dicho. Y a mí me consta que esta casa lo hace así porque yo cuando llamo para preguntar y para informarme, normalmente coincidimos, o coincide la información que me da con la que dais vosotros, pero no todo el mundo trabaja igual, en efecto. No, yo hablaba en términos generales porque hay un episodio de inclemencia meteorológica y sí, en virtud igual, y al final es lo que decís, el campo está expuesto al cielo y todos vimos cómo granizaba cuando éramos niños, o sea que no va a dejar de granizar cuando somos mayores. Yo entiendo que un granizo, por ejemplo, por un ejemplo, una helada o tal, puede tener dos puntos de vista. Uno, el objetivo, y otro se magnifica como la casa de Gran Hermano, ¿sabes? O sea, que entonces lo lógico sería ser objetivo, no magnificarlo. Pero bueno, tiene que haber de todo en la Viña del Señor. Y de paso, Presidenta, el tratamiento contra esos hongos y ese problema endémico en la de Obierzo es ahí que no se puede bajar la guardia, ¿no? También es otro problema con el que tenemos que convivir. Los tratamientos preventivos se habían dado, pero claro, ha llovido muchísimos días y muy fuerte, lo cual obliga a que tengan que tratar rápidamente porque además están proliferando y ahora están en el momento que están proliferando. Es decir, que en unos días nos vamos a encontrar con la realidad que no sabemos cuál va a ser. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad, Agustín? ¿Tú qué A ver, el desarrollo de los hongos, en especial del mildiu, aquí en el Bierzo, en esta época del año, puede ser muy problemático. Luego vendrá el oidio, pero bueno, primero el mildiu, vamos a ver cómo lo rechazamos. Es en función de la longitud de los tallos, de la temperatura ambiente y de la humedad caída. Hay una regla que es el 10-10-10, que es en cuanto tienes 10 centímetros de tallo, hay más de 10 grados de temperatura y caen más de 10 milímetros de lluvia, tienes desarrollo del hongo. El hongo lo que hace es, primero tiene una generación que es invisible, y la segunda generación es la que ya ves y ahí te ataca y te destroza. Entonces lo que está diciendo Misericordia es que la primera ya la tenemos y está asumido, pero lo que hay que hacer es cortar el llegar a la segunda. Es decir, a la viña con los tratamientos lo que hay que hacer es ponerle mascarilla directamente, ¿vale? Y eso estamos justo ahora en el momento, y ese momento es crítico, porque además el mildiu es una enfermedad que no es que te vaya a destrozar, salvo que te ataque mucho a los racimos, pero en cuanto te quita superficie foliar de las hojas, ya te está quitando fábrica para las uvas en el futuro. Entonces, lo suyo es tratarlo ahora, no ser, entre comillas, perezoso, ni creer que está bien porque no lo ves, porque en realidad no lo estás viendo, pero en 4 días se te pone hasta arriba. Y como caigan 2 gotas más, ya no es hasta arriba, ya es olvídate de la viña este año. Peor que el granizo. Y en ese proceso están los viticultores, sí, ¿no? Cuando estos hongos dan la cara, es mejor que no den la cara. Cuando dan la cara es difícil acabar con ellos. Presidenta del Consejo Regulador de la de Obierzo, Misericordia Bello, un auténtico placer tener esta conversación con Agustín Alonso, director técnico de Ribera de Duero. Estoy con ella, hombre. He aprendido un montón. Bueno. De verdad deseo que los espectadores de la 8 Bierzo se hayan sentido tan cómodos como yo con esta charla sobre vuestro mundo, el del vino, tan interesante y tan apasionante. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Muchísimas gracias. Última Hora termina en este instante. Volveremos la próxima semana con un nuevo tema de actualidad. Que pasen la mejor semana posible.